Vamos a actualizarnos un poco de todo esto que ha estado pasando en el tema migratorio. Vamos a saludar a nuestro siguiente invitado. Está con nosotros el abogado Ángel Leal. Estaba de vacaciones, por eso no habíamos conversado. Abogado, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Yoli. Muchísimas gracias por la invitación. Extrañándoles, la verdad, loco por regresar y compartir con ustedes. Uy, pero con todo esto que ha estado pasando, bueno, usted regresa como con las clases. Mañana que ya regresan también los estudiantes del condado Miami. Así es que, y no nos imaginamos el tráfico, pero bueno, la alegría de que la gente, sobre todo los alumnos, van a sus aulas. Pero, ¿qué nos puede actualizar de lo que ha estado pasando? Hemos estado siguiendo algunos de los titulares, ¿verdad?, en relación a esto de las políticas migratorias, el tema de lo que tiene que ver con el centro de detención de Alcatraz, que tiene una audiencia, pero más bien la demanda está relacionada con tema ambientalista. Hay otras demandas, pero la que está en audiencia en este momento es esa, y le siguen presionando a la jueza para que ordene que básicamente la cierren. Ella lo que ha dicho es, por ahora voy a suspender todo lo que es las construcciones. Pero, ¿qué cree usted que va a pasar allí? Mire, esta demanda, y opiné desde un principio que el tema ambiental era el tema donde había más argumento legal para tratar de frenar la construcción de este sitio en la frontera de Dade y Collier County, y que en realidad el argumento se basa en que debía de haber existido un estudio ambiental con un periodo de comentarios públicos para determinar exactamente qué efecto esto pudiera tener sobre el ecosistema que existe en los Everglades, y sobre todo en esa zona de los Everglades. La parte demandada está argumentando que en realidad sí hicieron un estudio preliminario que determinó de que no iba a haber un daño al ecosistema de esa zona en particular, y que también construyeron sobre una área donde ya se había construido, porque esto era destinado para ser un aeropuerto de transición para los condados Dade y Collier County. De hecho, se llama el aeropuerto transicional Dade Collier, algo así. Uh-huh. Y que construyeron precisamente en un espacio donde ya se había construido. Sin embargo, ese aeropuerto nunca se llegó a terminar. Así que han habido 2 días de audiencia. Los argumentos de cierre se prevén para hoy a las 10:30 de la mañana, y si se pudiera esperar una decisión hoy referente a si van a seguir construyendo en el sitio o van a permitir que sigan construyendo en el sitio, y si el sitio puede seguir operando. La jueza ha sido bastante cautelosa, ¿no? Por ahí estaba leyendo también que estaban pidiendo los demandantes que le permitieran de pronto a ella hacer una inspección, pero no fue concedida. Es súper interesante eso, y me alegro que lo hayas mencionado, Yoli, porque en realidad el fiscal general James Hoffmeyer del estado de la Florida, uh-huh, y recuerden que esto tiene que ver con el estado de la Florida y el gobierno federal, invita a la jueza que vaya a ver el sitio, la Alcatraz de los Caimanes. Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional, que presuntamente no tiene jurisdicción sobre el sitio, negó la posibilidad de que la jueza viera el sitio. Así que en realidad es un poco inconsistente de que supuestamente el Departamento de Seguridad Nacional no tiene jurisdicción sobre el sitio, pero sin embargo le pudieron negar la posibilidad a la jueza de visitar el sitio. ¿Y eso cómo se explica entonces? No tengo explicación. En realidad siempre para mí... Pero ese es otro punto, ¿verdad? ¿Quién tiene la jurisdicción allí en ese caso, no? Eso es parte de lo que... Porque, por ejemplo, ¿cómo opera CRON? ¿Cómo funciona lo de CRON? Como para hacerle el contraste, abogado, para entender un poco más. Sí, cómo no. CRON plenamente es un centro de detención federal y le corresponde al Departamento de Seguridad Nacional, y no tiene absolutamente nada que ver con el estado de la Florida, más allá de que se encuentra en el estado de la Florida. Este sitio en particular es un sitio de la Alcatraz de los Caimanes. Es un sitio que lo construye el estado de la Florida bajo su división de servicios de emergencia. Entonces, el Emergency Management System. Entonces, básicamente, ellos son los que lo construyen en el estado de la Florida. Sin embargo, las personas que son detenidas ahí son detenidas por inmigración y por el Departamento de Seguridad Nacional. O sea, que en realidad, aunque el sitio le corresponde al estado de la Florida y es un centro de detención del estado de la Florida, los reclusos son reclusos de inmigración.
En contraste con eso, abogado, porque se han estado haciendo una serie de acuerdos de cooperación, porque hay muchas personas que son detenidas por temas migratorios, pero que también las pueden tener temporalmente en las cárceles de las diferentes ciudades o condados, dependiendo lo que opere en cada uno de ellos, ¿no? ¿Eso cómo funciona ahí? Sí, pero ahí hay una diferencia, porque cuando hay una orden de detención, básicamente hay un límite de tiempo, generalmente son de 48 a 72 horas, donde la persona es detenida bajo custodia estatal en lo que pasa a la custodia migratoria, de acuerdo, basado en estos acuerdos de colaboración entre el Estado, el condado, el municipio y el gobierno y el Departamento de Seguridad Nacional. Este centro de detención, el Alcatraz de los Caimanes, básicamente no es un sitio donde las personas se están deteniendo por 2 o 3 días, o sea, no es una detención temporal para que la persona pase de una custodia estatal a una custodia federal. Es una detención, punto. Y es una detención para presuntamente efectuar una deportación y lo que estamos viendo ahora, que muchísimas personas los están enviando a otros centros de detención que sí le corresponden al Departamento de Seguridad Nacional, pero siempre para mí ha habido una gran confusión referente a este tema jurisdiccional, porque y esta demanda sí está incluida el Departamento de Seguridad Nacional, pero también está demandada el Estado de la Florida. Hay otra cosa que me llama la atención, que estaban haciendo un análisis, una de estas agencias de noticias, porque un par de compañías que manejan centros de detención privados, parece que están prestando también servicio al gobierno federal y estaban, porque están en las empresas en esto de anunciar cuáles son sus ganancias o sus pérdidas, ¿verdad? Y ellos decían que les ha ido relativamente bien. Los centros de detención federal son contratados a través de empresas privadas. ¿Cómo funciona esto? Sí, existe esa dinámica hay compañías privadas que se dedican a operar centros de detención y entonces ¿qué pasa? Que firman estos contratos con el Departamento de Seguridad Nacional y están a cargo de la administración de los centros de detención para efectos migratorios y esto es bastante común y existen muchísimos centros de detención que existen bajo estos acuerdos privados con estas compañías. Muy bien. Ahora, hablemos entonces de las personas que están en estos momentos allí detenidas, porque hay una cantidad de reportes, ¿no? Y hay personas que han estado hablando, familiares, etcétera. ¿Qué es lo que ha estado pasando con los Dreamers? Porque había un artículo también esta mañana que revisé y había un joven que era Dreamer, que estaba aquí desde el 2001, incluso que eres padre de familia, pero como nunca le pudieron resolver nada, fue detenido y se encuentra allí. ¿Qué pasa con ese tipo de personas que están en esa situación? Altamente preocupante porque va totalmente en contra de lo que presuntamente era el propósito de este sitio del Alcatraz de los Caimanes. Estamos viendo personas sin ningún tipo de antecedente penal y ahí hay un poco de controversia. Y, por ejemplo, alguien que está protegido bajo DACA, que están siendo detenidos en este sitio, que dicho sea de paso, he visto informes de personas que detenidas allá han tenido temas de salud que los han tenido que llevar al hospital. Vi un caso en particular que fue publicado por un bufete de abogados de una persona en particular que tuvo problemas respiratorios, lo tuvieron que llevar al hospital de Kendall, después fue devuelto para allá, donde los abogados argumentan que su vida corrió peligro y que este virus o esta infección respiratoria aparentemente es bastante común en el centro de detención y que según los familiares de este detenido en particular, que un gran por ciento de las personas que se encontraban en el sitio de detención del Alcatraz de los Caimanes tenían esta infección respiratoria. O sea, que es preocupante las condiciones porque ya estamos hablando donde se puede estar propagando algún virus o algún tipo de infección y como sabemos que es una gran cantidad de personas que están detenidas en un espacio muy limitado, en condiciones no óptimas y no cercas de atención médica, porque imagínense, tener que llevar a alguien del Alcatraz de los Caimanes al hospital de Kendall, que es el más cerca aparentemente, no es tan cerca. Y entonces en una emergencia médica también preocupa hasta qué punto pueden ser atendidos estas personas que se encuentran detenidas allá. Pero a su pregunta directamente, sí estamos viendo casos de personas sin antecedentes penales, inclusive con la protección de DACA, que no son deportables,
que no son deportables. Y dicho sea de paso, DACA recientemente, el Quinto Circuito Federal de Apelaciones, determinó de que a pesar de la presunta ilegalidad del programa, el aspecto teniendo que ver con la acción diferida, es decir, no ejecutar la orden de deportación en caso de que existiera una orden de deportación, sigue en pie. Entonces, en realidad no entiendo por qué alguien con DACA sin antecedentes penales, porque otra cosa, alguien con DACA no puede tener antecedentes penales porque perderían el DACA. Entonces, ¿por qué las personas con DACA sin antecedentes penales están detenidas allá? Verdaderamente está fuera del alcance de mi entendimiento. Están argumentando de que el mero hecho que la persona pudo haber ingresado al país ilegalmente, que eso en realidad constituye el delito penal. Ahora yo argumentaría, primero, eso está sujeto a un estatuto de limitaciones, un tiempo de prescripción, número uno. Número dos, en el dado caso que la persona estaría indocumentada en el país, eso es una infracción civil, no es un delito penal. Así que también creo que es argumentable lo que están argumentando, justificando la detención de estas personas, que no deberían de ser el tipo de personas, y yo argumentaría que nadie debe ser detenido en este sitio en particular. Muy bien, bueno, habiendo dicho eso, ¿cuál es la situación de todas estas personas que están a la espera de que las Cortes definan lo que va a suceder luego de que se suspendieran parte de los beneficios que le permitían estar aquí? Estamos hablando de los de TPS y de todo lo que ha estado, porque todavía no hay fallo definitivo, ¿no? Ahorita estábamos leyendo una noticia en la que por lo menos los de TPS de Honduras, Nicaragua pueden renovar sus licencias porque como la Corte lo puso un pare, pero esa incertidumbre también es difícil, ¿no? Sí, es horrible, es un cambio constante, la comunidad les cuesta trabajo mantenerse al tanto y esto es muy difícil para los empleadores y tenemos muchísimos clientes donde le están diciendo a los empleadores que no están habilitados para trabajar porque les terminaron el TPS, cuando en realidad hay un fallo judicial que dice lo contrario. El caso del TPS Honduras, Nicaragua y Nepal, básicamente extendieron el TPS por orden de una corte federal hasta el 18 de noviembre del 25. Esto está terminado. El TPS iba a terminar el 5 de julio. Ajá. En realidad anuncian la cancelación del TPS el 8 de julio. Iban a terminar el TPS el 8 de septiembre, por eso esto es tan confuso. Pero en el interino hubo esta demanda y producto de la demanda se determinó que por el momento no se puede cancelar el TPS y está en vigor hasta el 18 de noviembre cuando van a haber más argumentos en el caso, pero la Corte Federal prohibió la cancelación del TPS. Así que en ese caso en particular, Honduras, Nicaragua, Nepal, todavía existe la protección del TPS y lo que tenemos que esperar ahora es ver, y esto fue por parte de una corte federal en el Distrito de Colombia, y ahora lo que tenemos que ver es el resultado del caso. Creo que pudiera existir, hay argumentos legales a favor de que no se revoque el TPS. Principalmente se está argumentando que la cancelación del TPS fue motivado por motivos políticos y no porque verdaderamente se haya llegado a una determinación que las condiciones en los países de origen no meritan que estos ciudadanos inactivos tengan la protección del TPS. También están argumentando de que no se siguió los requisitos de la ley de procedimientos administrativos referente a la revocación del TPS. No sé hasta qué punto puedan extender el TPS más allá de lo que puede existir, por ejemplo, con un silencio administrativo que son 6 meses de extensión. Estas son medidas que creo que pueden extenderlo temporalmente. No sé si esto puede tomar efecto a más largo plazo, aunque en la primera administración de Trump, porque también se argumentó de que hubo motivación racial en querer cancelar el TPS o la protección del TPS y terminó siendo sobreviviendo el primer mandato bajo la administración Trump. Así que pudiera ser factible que exista la posibilidad de que el TPS siga existiendo, pero generalmente estos son extensiones de 6, 12 o 18 meses. No creo que una corte pueda ir más allá de eso, pero si consideran que se canceló de forma ilegal, le tocaría al gobierno intentarlo de nuevo y tratar de cancelarlo de una forma que la corte considere que sea legal. Claro, siguiendo las reglas, ¿no? ¿Y eso aplicaría también a los otros que fueron suspendidos y que están en el limbo de la corte? Es decir, los venezolanos, por ejemplo. Creo que sí, creo que son distintas cortes. Esa es una corte en California, pero y la Corte Suprema, sí, pero y no hay un precedente asentado todavía, pero hubo un litigio referente al TPS haitiano
que creo que es muy positivo para el TPS venezolano y es posible de que se pueda, porque todavía la Corte Suprema lo que permitió fue la cancelación momentaria del TPS en lo que el litigio sigue, pero en realidad no se ha determinado el mérito del caso. Entonces hay muchos de los mismos tipos de argumentos. En todos estos casos los argumentos prácticamente tienen que ver que no se obedeció el Código de Inmigración, la Ley de Procedimientos Administrativos, de que hubo algún tipo de motivación racial que no es constitucional y que por lo tanto estas revocaciones no son legales. Y sobre todo, y esto es importante, de que ya se había concedido la extensión y al haberse concedido la extensión no se debe de poder retirar el beneficio después de que se haya concedido. Como que si ya me diste el premio, ahora me lo vas a quitar, básicamente, para poder... Exacto. Ahora, ¿hay algo más en lo que usted esté pendiente o monitoreando dentro de todo esto que ha ido cambiando tanto? Sí, hay un caso importante teniendo que ver con las personas que entraron bajo parol, y esta fue una decisión de una Corte Federal ahora el 1 de agosto, y básicamente lo que la decisión dice es que aquellas personas que entraron bajo parol tienen derecho de no ser sujetos a deportación expedita. Estamos hablando de personas que entraron con parol humanitario, estamos hablando de personas que entraron con parol bajo el programa CBP One, con la aplicación móvil, que vinieron a pedir asilo, pero con cita previa y se presentaron en el puerto de entrada y lo dejaron entrar bajo parol y de pronto llegaban a la corte. Esos casos que lo hablamos en este espacio, donde las personas llegaban a la corte y la fiscalía desestimaba el caso, arrestaban a la persona y le aplicaban una deportación expedita. Pues una jueza federal el 1 de agosto, en una decisión de 84 páginas, determinó de que estas personas, que es una medida arbitraria y caprichosa, y que estas personas es muy probable que no sean sujetas a deportación expedita. Así que es un gran alivio por el momento para aquellas personas que entraron con parol humanitario o bajo la aplicación móvil CBP One, al menos de no tener que enfrentar una deportación expedita, en lo que la Corte Federal sigue escuchando argumentos en el caso, y seguramente va a haber una apelación de esta decisión también. Y esta aplica para todas las cortes, ¿no? Esta fue cuando se emite este tipo de orden federal, teniendo en cuenta lo que determinaba el Tribunal Supremo de las jurisdicciones y eso. Sí, porque es una demanda bajo la Ley de Procedimientos Administrativos y no es una orden ejecutiva, y por tratarse de la Ley de Procedimientos Administrativos, cuando la jueza emite la orden tiene efecto nacional porque el estatuto lo permite. Perfecto. Bueno, esto parece una clase de derecho, pero es importante conocer todo. No, seguro que sí. Y me parece claro muy interesante. Vamos aprendiendo cada vez que se dan todas estas circunstancias. Siempre es un placer conversar con usted. Muchísimas gracias. A la orden siempre, Yoli. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Es el abogado Ángel Leal con nosotros a esta hora.